Era una mañana de abril como cualquier otra en la Ciudad de México. Los puestos de tacos ya estaban encendidos desde las 6 de la mañana. El metro iba repleto como siempre. Los niños entraban a las escuelas con sus mochilas pesadas y los hospitales atendían el flujo habitual de pacientes. Nadie, absolutamente nadie, sabía que, en ese preciso momento, en algún lugar entre los intestinos de un cerdo y las vías respiratorias de un ser humano, algo había cambiado para siempre. Un fragmento microscópico de material genético, una combinación que la ciencia nunca había visto antes. Ya estaba multiplicándose. Ya estaba viajando. Ya estaba matando. Antes de que terminara esa semana, México sería el centro de atención del mundo entero. Antes de que terminara ese año, más de 200 países habrían reportado casos. Y la pregunta que nadie pudo responder a tiempo fue exactamente la misma que vas a hacerte tú a lo largo de este video: ¿cómo es posible que algo tan pequeño que no puede verse a simple vista, algo que ni siquiera está vivo en el sentido estricto de la palabra, haya podido paralizar una nación entera, hundir su economía, vaciar sus calles y generar un pánico global en cuestión de días? Eso es exactamente lo que vamos a reconstruir hoy, paso a paso, hora por hora, con los datos que los gobiernos tardaron semanas en reconocer públicamente. Para entender lo que pasó en 2009, necesitas entender primero un concepto que los virólogos llevan décadas temiendo: el reordenamiento genético. Los virus de influenza no son simples, a diferencia de lo que mucha gente imagina. No son una sola entidad fija, son 8 segmentos de ARN que flotan dentro de una cápsula de proteínas. Y cada uno de esos segmentos puede intercambiarse con los segmentos de otro virus si 2 cepas distintas infectan la misma célula al mismo tiempo. Es como si tomaras las piezas de 2 motores diferentes y construyeras un tercero que funciona de una manera que ninguno de los originales podía. Eso fue exactamente lo que ocurrió en algún momento entre 2008 y principios de 2009, probablemente en granjas porcinas del estado de Veracruz. Aunque la reconstrucción genómica posterior indicó que los segmentos del virus tenían orígenes en por lo menos 4 linajes distintos: uno norteamericano de cerdos, uno euroasiático de cerdos, uno aviario y uno humano. 4 mundos distintos colapsando en un solo agente infeccioso. El resultado fue el H1N1 pandémico de 2009, una cepa que el sistema inmune de la humanidad nunca había visto, lo que significa que nadie en ningún lugar del planeta tenía defensas naturales contra ella. Piénsalo así: cuando tienes gripe estacional, tu cuerpo lucha, pero tiene referencias previas. Alguna variante similar pasó antes por tu sistema, o por el de tus padres, y esa memoria inmunológica te da un punto de partida. Con el H1N1 de 2009, esa memoria no existía para el sistema inmune humano. Ese virus era como un asaltante que entró por una puerta que nadie sabía que existía. Los primeros casos que luego serían reconocidos como parte de este brote datan de febrero de 2009, en el municipio de La Gloria, en Veracruz. Los habitantes comenzaron a reportar una ola inusual de enfermedades respiratorias que afectaba principalmente a niños. Las autoridades locales lo atribuyeron inicialmente a una gripe estacional severa. Edgar Hernández, un niño de 4 años de esa comunidad, se convertiría más tarde en lo que los epidemiólogos llaman el caso índice más antiguo confirmado, aunque en ese momento nadie le prestó mayor atención. Mientras tanto, en la Ciudad de México, los médicos de guardia en los grandes hospitales públicos comenzaban a notar algo que los inquietaba. No era el número de casos de neumonía lo que los preocupaba, sino el perfil de quien estaba enfermando gravemente. En las gripes estacionales normales, los que terminan en la unidad de cuidados intensivos son los mayores de 65 años. Los bebés muy pequeños y los pacientes con enfermedades crónicas previas. Pero en marzo y abril de 2009, los médicos estaban viendo algo perturbador: adultos jóvenes
De entre 20 y 50 años, perfectamente sanos hasta una semana antes, llegando con neumonías bilaterales severas que no respondían a los antibióticos de la manera esperada. Eso no era normal. Eso era una señal de alarma que algunos médicos empezaron a comunicar, aunque el sistema institucional tardó semanas en procesar lo que esas señales significaban. El 12 de abril de 2009, los laboratorios del Instituto Nacional de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos de México, conocido como INDRE, comenzaron a recibir muestras de casos graves que no podían clasificar. Las pruebas estándar para influenza A daban positivo, pero cuando intentaban subclasificar el virus, los resultados no correspondían a ninguna de las cepas conocidas en ese momento. Era influenza A, pero era algo que sus protocolos no habían contemplado. El 17 de abril, las muestras fueron enviadas a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades en Atlanta, en Estados Unidos, y al Laboratorio Nacional de Microbiología de Canadá. Lo que encontraron en esos laboratorios fue lo que activó todas las alarmas. Era una cepa nueva, una cepa que no estaba en ningún banco de datos viral del mundo. Una cepa para la que no existía vacuna, no existía inmunidad preexistente y no existía protocolo de respuesta probado. El 23 de abril, la Organización Mundial de la Salud fue notificada oficialmente. Al día siguiente, el gobierno mexicano hizo el anuncio público, y en ese preciso momento el mundo cambió. Lo que vino después del anuncio del 24 de abril fue uno de los experimentos involuntarios más extraordinarios en la historia de la gestión de crisis a nivel global. Y México fue el laboratorio. En menos de 48 horas, el Distrito Federal, una megalópolis de más de 20 millones de personas, comenzó a vaciarse. El presidente Felipe Calderón apareció en televisión nacional usando un cubrebocas. Algo que en ese momento resultó tan impactante visualmente que las imágenes dieron la vuelta al mundo. Las escuelas cerraron, los restaurantes cerraron, los cines, los estadios, los museos. Las iglesias, todo cerró. El metro seguía funcionando porque detenerlo hubiera paralizado la ciudad de una manera diferente, pero los vagones, que normalmente van tan apretados que literalmente no cabe un alfiler, de repente tenían gente parada a 1,5 metros de distancia, mirándose con desconfianza. Las calles del centro histórico, normalmente una masa de ruido y movimiento, y vendedores y turistas y estudiantes, quedaron con ese silencio extraño que solo conocen las ciudades durante los terremotos o durante los toques de queda. Los negocios pusieron carteles en sus puertas. Las familias se quedaron en casa. Y los cubrebocas, que en México hasta ese momento eran algo que usaban los ciclistas o los trabajadores de construcción, se convirtieron en el accesorio más buscado del país en cuestión de horas. Las farmacias agotaron sus existencias. Los supermercados reportaron compras de pánico. El gel antibacterial, un producto que la mayoría de los mexicanos ni siquiera usaba regularmente en ese entonces, desapareció de los estantes. Y mientras la ciudad se paralizaba de adentro hacia afuera, el mundo miraba con una mezcla de alarma y escepticismo, sin saber todavía si estaba presenciando el inicio de algo catastrófico o una respuesta exagerada a un brote que quizás se controlaría solo. Pero aquí está lo que muy poca gente entiende sobre lo que ocurrió en esas primeras semanas, y es el punto donde la historia deja de ser solo epidemiología y se convierte en algo mucho más humano y mucho más complicado. México estaba tomando decisiones con información incompleta, bajo una presión mediática y política brutal, con un sistema de salud pública que históricamente ha operado con recursos insuficientes. Y en medio de una crisis de seguridad que ya consumía enormes recursos institucionales, el gobierno tomó la decisión de implementar medidas de contención masivas antes de tener certezas sobre la tasa de mortalidad real del virus. Y esa decisión fue criticada ferozmente en ese momento. Y sigue siendo debatida hasta hoy. Los críticos argumentaron que la respuesta fue desproporcionada, que el cierre de la ciudad costó miles de millones de pesos, que el turismo se desplomó, que los
Países comenzaron a cancelar vuelos a México no por razones epidemiológicas sino por pánico mediático, que la imagen del país fue dañada de maneras que tardaron años en repararse, que al final, la tasa de mortalidad del H1N1 resultó ser más baja de lo que se temía inicialmente. Los defensores de la respuesta arguyen exactamente lo contrario, que precisamente porque México actuó rápido y de manera drástica, la transmisión fue contenida lo suficiente para ganar tiempo, que si las autoridades hubieran esperado más evidencia antes de actuar, el número de muertos habría sido exponencialmente mayor. Que en epidemiología, cuando tomas las decisiones correctas, el desastre que preveniste nunca aparece en los titulares. Y la gente asume que la amenaza era exagerada. Esta tensión entre actuar demasiado pronto y actuar demasiado tarde es una de las más brutales en la gestión de crisis de salud pública. Y México la vivió en carne propia delante de todo el mundo, mientras las calles de la capital se vaciaban. Al interior de los hospitales públicos se estaba librando una batalla que muy pocos mexicanos vieron en tiempo real y que solo se conoció en toda su dimensión meses después, cuando los médicos comenzaron a hablar. Los hospitales del IMSS y del ISSSTE y de la Secretaría de Salud en la Ciudad de México estaban recibiendo pacientes graves a un ritmo que sus protocolos de emergencia no habían contemplado para un escenario de este tipo. No era que los números totales fueran imposibles de manejar en términos absolutos, sino que la concentración temporal era abrumadora, muchos pacientes graves llegando en el mismo periodo corto. Todos con el mismo cuadro clínico, todos requiriendo los mismos recursos escasos. Los ventiladores mecánicos eran el cuello de botella. En los casos más graves de neumonía por H1N1, los pulmones se inflamaban de una manera específica, generando lo que se conoce como síndrome de dificultad respiratoria aguda. Y el único tratamiento disponible era la ventilación mecánica mientras el cuerpo intentaba recuperarse. Los hospitales de la Ciudad de México tenían un número limitado de ventiladores. Y los médicos se enfrentaron a decisiones que ningún protocolo clínico te prepara realmente para tomar. Con 2 pacientes que necesitan ventilación y un solo ventilador disponible, ¿qué criterios aplicas? Esos médicos trabajaron turnos de 16-18 horas. Usaban el equipamiento de protección disponible que al principio fue insuficiente, exponiéndose a un virus del que todavía no sabían con precisión cuánto podía transmitirse ni cómo. Algunos se enfermaron. La mayoría siguió trabajando. Y cuando terminó la primera oleada, muchos de ellos hablaron de esas semanas con la misma mezcla de agotamiento y orgullo silencioso que caracteriza a quienes han enfrentado algo verdaderamente extremo y sobrevivieron. El 29 de abril de 2009, la Organización Mundial de la Salud elevó el nivel de alerta pandémica al 5, el penúltimo nivel en una escala de 6. Era la primera vez desde 1968, desde la pandemia de Hong Kong, que la OMS llegaba a ese nivel. El mundo entero estaba mirando. Los mercados financieros reaccionaron. Las aerolíneas comenzaron a modificar rutas. Varios países implementaron controles sanitarios. En aeropuertos, Egipto ordenó sacrificar a todos los cerdos del país, aunque los científicos explicaron repetidamente que la gripe no se transmitía por comer carne de cerdo. Lo que no detuvo el pánico ni la matanza de miles de animales. El 11 de junio de 2009, la OMS dio el paso que los epidemiólogos habían estado preparando al mundo para esperar. Declaró oficialmente la pandemia nivel 6, el máximo. La primera pandemia de influenza en 41 años. Para ese momento, el H1N1 ya había llegado a más de 74 países. No porque alguien lo hubiera llevado intencionalmente, sino porque el mundo moderno es exactamente ese tipo de lugar, un lugar donde una persona que se sube a un avión en Ciudad de México con fiebre puede estar en Nueva York 12 horas después.
En París 24 horas después, en Tokio 36 horas después. El virus viajó en aviones de pasajeros, en cruceros, en camiones de carga, en las manos de personas que no sabían que lo llevaban. Viajó a la velocidad de la globalización, que es la velocidad más rápida que existe. Aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente fascinante desde un punto de vista científico. Porque el H1N1 de 2009 hizo algo que los modelos epidemiológicos iniciales no predijeron con precisión. Y entender ese comportamiento nos dice algo profundo tanto sobre la biología de los virus como sobre las limitaciones del conocimiento científico. El virus no mató a las mismas personas que matan las cracks estacionales normales. Los adultos mayores que en una temporada de influenza regular representan la gran mayoría de las muertes, fueron relativamente menos afectados por el H1N1 pandémico. La hipótesis que los investigadores desarrollaron para explicar esto es que las personas nacidas antes de 1957 habían estado expuestas a cepas de influenza de la era pre-1957 que compartían suficientes características con el nuevo virus para conferirles cierta protección parcial. Su sistema inmune tenía una memoria antigua, incompleta, pero suficiente para marcar la diferencia. En cambio, los adultos jóvenes y de mediana edad, los de 20 a 50 años, que normalmente son los más resistentes a la influenza, resultaron desproporcionadamente vulnerables. Y las mujeres embarazadas tuvieron un riesgo especialmente elevado de desarrollar complicaciones graves, lo que generó protocolos específicos de manejo clínico que luego se aplicaron en múltiples países. También ocurrió algo más que los números no capturan bien: el virus no se distribuyó de manera uniforme. Las comunidades con menor acceso a servicios de salud, con mayor hacinamiento habitacional, con menos capacidad económica para quedarse en casa cuando se enfermaban, pagaron un costo desproporcionadamente alto. En México, como en casi todos los países donde el H1N1 causó mortalidad significativa, la pandemia fue también un espejo que reflejó con una claridad brutal las desigualdades estructurales que en tiempos normales se pueden ignorar más fácilmente. Para octubre de 2009, mientras el mundo todavía estaba en medio de la pandemia, comenzó la carrera que muchos consideran uno de los logros científicos más extraordinarios de la historia reciente de la medicina: el desarrollo de una vacuna contra el H1N1 en tiempo récord. El proceso normal de desarrollo y aprobación de una vacuna para influenza tomaba entre 4 y 6 meses después de que la OMS identificaba las cepas para la temporada. Pero en 2009, los fabricantes de vacunas trabajaron de manera simultánea, no secuencial, acortando tiempos de manera radical, sin comprometer los estándares de seguridad. Aunque este último punto fue debatido intensamente en su momento. En noviembre de 2009. Las primeras vacunas contra el H1N1 pandémico comenzaron a distribuirse en varios países. México fue uno de los primeros países de América Latina en recibir dosis. La logística de una campaña de vacunación masiva en un país de más de 100 millones de personas, con geografía extremadamente diversa y un sistema de salud fragmentado en múltiples subsistemas que no siempre se coordinan bien, fue un desafío operativo monumental. Las filas en los centros de salud duraban horas. La cobertura fue desigual, pero se vacunó. El 10 de agosto de 2010. La Organización Mundial de la Salud declaró oficialmente el fin de la pandemia. Para ese momento, el H1N1 había causado la muerte de entre 250.000 y 500.000 personas en el mundo, según diferentes metodologías de estimación. Algunos estudios posteriores, que consideraron muertes que no fueron clasificadas como H1N1 en su momento, pero que probablemente lo fueron, elevan esa cifra hasta los 500.000 o incluso más. En México, el número oficial de muertes confirmadas fue de aproximadamente 1.150 personas. Aunque los estudios de mortalidad en exceso sugieren que el número real fue considerablemente mayor.
Estos números son al mismo tiempo enormes y, en el contexto de lo que se temía en los primeros días, menores de lo que muchos modelos proyectaban, y esa brecha entre la proyección catastrófica y la realidad dolorosa pero manejable es otro de los grandes debates que dejó la pandemia de 2009. ¿Los modelos estaban equivocados? ¿Las medidas de contención funcionaron mejor de lo esperado? El virus fue menos virulento de lo que parecía inicialmente porque los primeros casos graves observados en hospitales no eran representativos de la población general. La respuesta, como suele ocurrir en ciencia, es probablemente una combinación de varios factores que todavía no están del todo claros. Pero hay una dimensión de esta historia que los números no pueden capturar completamente. Y es la dimensión de lo que esa experiencia dejó en la memoria colectiva de México y en la forma en que los mexicanos piensan sobre la salud pública, sobre el Estado y sobre el riesgo, para una generación entera de mexicanos. El 2009 fue la primera vez que experimentaron algo parecido a lo que sus abuelos habían descrito de otras epidemias: las calles vacías, los cubrebocas, el miedo a abrazar a alguien. La sensación de que el cuerpo propio podía convertirse en una amenaza para los demás. Esa experiencia quedó grabada, aunque con el tiempo y la normalidad cotidiana. Muchos la archivaron en algún lugar de la memoria sin procesarla del todo. Cuando llegó 2020 y el COVID-19, México fue uno de los pocos países del mundo donde una parte significativa de la población adulta ya tenía un marco de referencia vivencial para entender qué significa una pandemia. No teórico. No histórico, sino vivido. Los que tenían 30 años en 2009 tenían 40 en 2020. Y recordaban. Los médicos que habían trabajado en las salas de urgencias en abril y mayo de 2009 tenían ese conocimiento encarnado en el cuerpo. Ese tipo de conocimiento que no se olvida. Y sin embargo, como veremos en un momento, las lecciones de 2009 no se tradujeron completamente en preparación institucional para 2020. Porque así funciona la memoria institucional en muchos países. Dura lo suficiente para la crisis inmediata, pero se diluye en la normalidad de los años que siguen. Hay un aspecto de la pandemia de 2009 que muy raramente se menciona en las reconstrucciones históricas, y que creo que es fundamental para entender lo que realmente estaba en juego en esas primeras semanas de incertidumbre. Cuando el H1N1 emergió en México en abril de 2009, la comunidad científica internacional sabía que existían dos escenarios posibles. Y la diferencia entre ellos era la diferencia entre un desastre manejable y una catástrofe histórica. El primer escenario era que el virus fuera altamente transmisible pero de baja letalidad. Es decir, que se extendiera rápidamente pero matara a una proporción relativamente pequeña de los infectados. El segundo escenario era que fuera tanto altamente transmisible como altamente letal, una combinación que en el lenguaje técnico se llama pandemia de clase 1, la más devastadora posible. La pandemia de influenza de 1918, la llamada gripe española, que mató entre 50 y 100 millones de personas en el mundo, había sido ese segundo tipo. Y el H1N1 de 2009 comenzó con un perfil genético que tenía suficientes similitudes con el virus de 1918 como para que los epidemiólogos más serios del mundo perdieran el sueño en esas primeras semanas. Durante aproximadamente 2 a 3 semanas en abril y mayo de 2009, el mundo no sabía con certeza en cuál de esos dos escenarios estaba. Los datos que llegaban de México eran ambiguos porque el sistema de vigilancia epidemiológica capturaba primero los casos graves, lo que inflaba artificialmente la tasa de mortalidad aparente. Los laboratorios trabajaban contra el tiempo. Los organismos internacionales hacían declaraciones que intentaban equilibrar la alerta necesaria con la prevención del pánico, y en ese contexto de máxima incertidumbre, México tomó decisiones que paralizaron la segunda megalópolis más grande de América. Decisiones que costaron miles de millones de dólares a la economía, decisiones que fueron criticadas y defendidas con igual intensidad. ¿Fueron las decisiones correctas?
La respuesta honesta es que, dependiendo del escenario que se hubiera materializado, la misma decisión de cerrar la ciudad hubiera sido descrita como salvadora o como innecesaria. Y esa asimetría es exactamente lo que hace que la gestión de riesgos catastróficos de baja probabilidad sea uno de los desafíos más difíciles en toda la administración pública. El legado científico de la pandemia de 2009 es, paradójicamente, uno de los más ricos de cualquier evento de salud pública del siglo XXI hasta ese momento, no porque los resultados fueran buenos, sino porque la crisis aceleró el desarrollo de capacidades que luego resultaron invaluables. La secuenciación genómica del H1N1 pandémico se realizó en tiempo récord y el genoma completo fue publicado y compartido libremente con la comunidad científica global en cuestión de días, no de semanas o meses como solía ocurrir. Esto estableció un precedente de transparencia y velocidad en el intercambio científico que cambió los protocolos de respuesta para pandemias futuras. La infraestructura de vigilancia epidemiológica que se construyó durante 2009 en muchos países, incluyendo México, mejoró la capacidad de detección temprana de nuevas amenazas. Los estudios epidemiológicos realizados durante y después del brote generaron una cantidad extraordinaria de conocimiento sobre la dinámica de transmisión de influenza en poblaciones urbanas de alta densidad. Los modelos matemáticos fueron refinados. Las capacidades de producción de vacunas fueron evaluadas y se identificaron los cuellos de botella críticos. Y, fundamentalmente, las conversaciones sobre qué tan bien preparado estaba el mundo para una pandemia genuinamente grave se volvieron más urgentes, más técnicas y más honestas. Todo ese conocimiento, toda esa preparación institucional construida sobre las lecciones de 2009, sería puesto a prueba de una manera que nadie esperaba, mucho más pronto de lo que nadie esperaba. Quiero dejarte con algo que muy pocas narrativas sobre la pandemia de 2009 incluyen, y que creo que es la forma más honesta de terminar esta historia. En el cementerio de una comunidad del estado de Veracruz, hay tumbas de personas que murieron en los primeros meses de 2009 con cuadros respiratorios graves que en su momento fueron clasificados como neumonía atípica. Algunos de esos fallecimientos ocurrieron antes de que el H1N1 fuera siquiera identificado. Sus familias no saben y probablemente nunca sabrán con certeza si sus seres queridos estuvieron entre los primeros muertos de la pandemia, víctimas de algo que en ese momento no tenía nombre. Esa incertidumbre es también parte de la historia, los grandes eventos, las pandemias, los desastres, las crisis. Rara vez tienen principios y finales limpios. Tienen bordes borrosos donde la vida cotidiana se mezcla con la catástrofe que se está gestando y donde las personas más vulnerables, las que viven más lejos de los centros de poder y de los recursos, pagan el precio antes de que nadie entienda completamente lo que está pasando. El virus H1N1 que emergió en México en 2009 mató a personas concretas, con nombres y familias y vidas enteras. Paralizó una ciudad de 20 millones de personas. Puso a prueba instituciones, sistemas de salud y capacidades de respuesta en más de 200 países. Generó debates que todavía no están completamente resueltos sobre cómo equilibrar el costo económico de las medidas preventivas con el costo humano de la inacción. Y dejó una pregunta que sigue siendo completamente válida: ¿aprendimos lo suficiente? No como abstracción, sino de manera operativa, de manera que cuando llegue la siguiente amenaza, que llegará, las personas más vulnerables no sean las primeras en pagar el precio de la falta de preparación. La respuesta, si eres honesto con la historia, es que aprendimos algunas cosas, que otras cosas se olvidaron cuando la urgencia se fue, y que hay lecciones que, por razones que tienen tanto que ver con la política y la economía como con la biología, seguimos sin aprender del todo. Esa es la historia de cuando México paró por un virus. No es solo la historia de un brote de influenza. Es la historia de cómo las sociedades enfrentan lo incierto.
de cómo los sistemas de salud resisten o colapsan bajo presión, de cómo las decisiones tomadas en días de máxima incertidumbre tienen consecuencias que se extienden por años. Es una historia que vale la pena conocer porque no terminó en 2010 cuando la OMS declaró el fin de la pandemia, terminó en cada una de las lecciones que llevamos con nosotros, consciente o inconscientemente, desde entonces.